Pero yo en lo personal, que seguí todo ese juicio, ¿Ya? yo tengo severas dudas de la culpabilidad de el ahora condenado. ¿Por qué, Mauricio Aldo? Ortega. De Mauricio Ortega. ¿Por qué? Porque los únicos testigos, a mi juicio, absolutamente imparciales, presenciales del horroroso crimen, señalan e individualizan claramente a un individuo totalmente distinto a las características físicas de Mauricio Ortega. Era imposible un hombre rechoncho, bajo, gordo, como es Mauricio Ortega, que pudiera sobresalir más de 40 o 50 centímetros sobre una reja o una baranda de acero que era varias veces su altura. Y los testigos, no uno, dos, fueron categóricos en señalar que era contrario. Hay una huella dactilar que no se perició nunca. ¿Por qué? Eso, ¿qué es esa huella? ¿Nos puede explicar un poco la historia de esa? Había, en el lugar de los hechos, apareció una huella de un dígito pulgar que nunca se perició. ¿Y por qué no se perició? Porque no se ordenó. Pero la defensa, ¿qué hizo? Si la defensa lo único que puede hacer es pedir diligencia, pero no puede hacer diligencia. Quien dirige la investigación es el Ministerio Público. El Ministerio Público, desde el primer minuto, se fue una convicción. Porque esto es como el ABC. A ver, una víctima, mujer, violencia intrafamiliar, ¿quién es el culpable? O es el conviviente, o es el expololo, o es el marido, o es el exmarido. Ese es casi el patrón. Claro. Y en la mayoría de los casos es así. Entonces siguieron, a mi juicio, ciegamente esa tesis. No se abrieron nunca a la posibilidad de que fuera un tercero. Pero perdón, o sea, si es que el fiscal encuentra una huella dactilar, ¿no está puntualmente obligado a investigar esa huella o ese pulgar que se encontró en la escena del crimen? No, porque el fiscal, y así tiene que ser por lo demás, y está bien que sea así, es soberano para elegir la investigación. Ni siquiera el fiscal regional, ni siquiera el fiscal nacional le puede decir al fiscal adjunto, señora, dirija así, haga esto, 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 otro. Él es soberano con su investigación, él dirige la investigación. Pero es como de perogrullo, pues, Aldo. Claro, es de perogrullo. Por ejemplo, los peritajes que se hicieron. A mi juicio, los peritajes son tremendamente eficientes. Se aplicaron 2 o 3 test que ya no se aplican. Y sin embargo, no se aplicó un último test que sí se está aplicando hoy día en psicología. Falencia. Otro tema que para mí es puntual. Por ejemplo, claro, la víctima reconoce en estados a su agresor, me dice. Sí. Claro, pero eso pasa siempre. Si bastara el reconocimiento del denunciante para tener por condenada a una persona, entonces ahorramos todo el resto de la investigación. ¿Sabe qué más? A mí, la Julita Díaz me agarró la billetera. No, si yo estaba animándolo a Chile. No, usted no sabe mis capacidades. No, Dios, no. Entonces, si bastara con lo que yo digo para condenar a una persona, entonces ahorrémonos. Yo testimonio ahí, hago testigo de usted, ¿eh? O sea, no hay problema, yo lo apaño. Porque la Julia pero volviendo al tema, perdón, hay un magistrado, un juez que fue el voto disidente, Rolando del Río. El presidente fue muy tribunal. criticado. El presidente del tribunal. Sí. Fue tremendamente criticado, criticado. Y él fue capaz de decir libremente, yo no estoy de acuerdo con esta sentencia, yo creo que el señor Ortega es inocente. ¿Eso también lo ayuda a usted o lo lleva a tener dudas respecto de la culpabilidad? Claro. Yo tengo la mejor opinión de todos los jueces de mi patio. Son personas muy honestas y muy probadas. Pero el voto del presidente del tribunal era el juez, de los 3 jueces, era el juez de mayor edad, lo que no significa nada, pero era el juez de mayor edad. Era el juez con mayor experiencia. Era el juez que tenía mayor experiencia en materia penal. Además, de los 3 jueces, porque era el juez de mayor edad, además. Un hombre con muchos estudios. Y el voto disidente que hace él, el voto disidente que formula él, es de tal elevación jurídica, de tal nivel de análisis, que es una verdadera pieza jurídica. Sí. Eso no significa, pero ¿qué pasaba? Se le fueron todo el país encima. Por eso, este es un caso puntual de la presión mediática, ¿o no? Ortega el culpable, Ortega el culpable, Ortega. Y al que decía algo distinto, entonces era femicida, entonces estaba contra las mujeres, entonces era un machista, entonces era un verdadero asesino de mujeres. Entonces, ¿la presión mediática influye, Donaldo? ¿La presión de los medios? ¿De los jueces? ¿Influye en los jueces? Si los jueces, al igual que nosotros, toman té, se comen un sándwich, ven noticias, leen los diarios. La pregunta es la siguiente. Yo hago el siguiente análisis. No se trata de dejar en la calle a los culpables, pero un inocente condenado necesariamente implica un culpable libre. Claro. Por supuesto, un culpable libre. Y en este sentido de Nabila, primero yo creo que como investigadores, me pongo en el pie del fiscal y del Ministerio Público, uno no duda del relato desgarrador y el reconocimiento que hace de su agresor la misma víctima, en este caso Nabila. Pero si no fue Mauricio Ortega, ¿quién fue? Yo tengo la siguiente tesis. Yo creo que había una tercera persona
que al principio de la investigación, cuando esta víctima, que lo es, que ahora ya sabemos que lo es, denuncia, dice mi agresor no fue a él. Con el relato vivo. Pero eso lo hace con una llamada telefónica con un familiar de Mauricio Ortega, que ella no sabía que la estaban grabando. También a la policía y él le dice lo contrario, que no es Mauricio Ortega. Y después de muchas entrevistas con el señor fiscal, se desiste de esta versión primaria y dice, no, si mi verdadera versión es la siguiente. En Estados Unidos, en Alemania, con una justicia, yo he estado en varios juicios en Alemania, escuchando al Bürgermeister, cómo se aplica. Nunca, pero nunca, se condena a un ser humano solamente sobre la base del testimonio de que él lo denunció. No, eso no puede ser. ¿Por qué? Porque puede ser un testimonio legítimamente inducido o que tenga intereses. Entonces, ¿sabes lo que me contestan a mí cuando me dicen en tribunales? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué clase de ser humano es usted? ¿Acaso no le cree el relato desgarrador de la víctima? Y ahí te destruyen. ¿Cuál es el porcentaje de acierto de verdad de una víctima en indicar esa persona lo hizo? Es que muchas veces se equivocan. ¿Sabes lo que pasa? Le voy a explicar otro caso más como ven en Chile. A una persona van y le roban. Está en la población, de repente, está con su celular y ¡pah! Salen arrancando. Pasa carabinero. ¡Me robaron! ¿Qué pasó? Me llevaron en mi celular. ¿Cómo era el tipo? Va corriendo allá. Sale carabinero atrás. A los 10 minutos lo llaman. Señora, así verá. ¿Qué pasó? Encontramos al ladrón. ¡Qué bueno! Bajan al tipo en el furgón y se lo muestran. Mire, este es el ladrón. ¿Él es? Sí, él es el del robó el celular, lo pillamos. Muchas gracias. ¿Apareció el teléfono? No apareció, pero él fue. Vamos a juicio oral. Se siente el acusado y el fiscal pregunta en el juicio. Tú estás al lado del acusado. Y le pregunta, ¿se encuentra en esta sala la persona a la cual usted reconoció como el autor del delito? Y obviamente, ¿qué hace el denunciante? ¿Está sentado ahí? Confirma. Hay un tipo que está con chaleco amarillo, con unas cadenas, el único que está en la sala y dice, ¿quién es? Y dice, sí, él es. Y entonces el fiscal pregunta, señoría, que por favor del nombre. El tipo a su nombre, si usted por reconocido. El único que puede reconocer ahí es el acusado, porque está al lado del abogado defensor y lleno de gendarme. ¿Sabes, Aldo? Uno reflexiona en torno a esto y, bueno, este reportaje y las dudas que hay en torno a la investigación le va a hacer un daño a Nabila Rifo, porque puede abrir de nuevo la investigación, pueden revictimizarla, va a tener que declarar probablemente de nuevo, y no se trata tampoco de saber si Mauricio Ortega es o no inocente. Por el bien de él quiere saberlo. Se trata de la mala investigación. Aquí el problema no es de la víctima ni del victimario, el problema es de la justicia, el problema es de la policía de investigación, el problema es de la gente que se encarga de investigar, que como usted dice, no lo hace bien, lo hace a la rápida y deja pruebas que son importantes de lado. Entonces, el tema pasa ahí. ¿Cómo se hace en otros países? ¿Cómo se investiga este tipo de casos, por ejemplo, en Estados Unidos? Mira, hay un protocolo muy estricto. Por ejemplo, las policías que investigan tienen un protocolo que lo siguen. Ellos reciben entrenamiento 4 veces al año. Estudian todo el año para que cosas como la que pasaron acá no pasaron. A lo mejor este señor es culpable. Yo en lo personal tengo duda. Y en la duda prefiero absolver y no condenar. Claro. Pero, bueno, bien. Establecido este caso, ellos 4 veces al año van a capacitaciones. Tienen una cantidad de implementos técnicos para aislar el sitio de suceso, lo que en este caso no ocurrió, que Carabineros de Coyhaique no tenía. No tenía ni el personal suficiente, personal que no tenía suficiente entrenamiento para este tipo de casos, porque son muy inhabituales en esa zona. No tenía los medios tampoco para hacerlo, pero si les faltaba hasta polvo para tomar huellas dactilares, les faltaba. No tenían la cantidad suficiente. No tenían la cantidad suficiente. Imagínate. Tampoco aislaron como correspondía al sitio del suceso. El tiempo con que llegaron después de ocurrir el suceso fue mucho. Se pudo alterar el sitio del suceso. El levantamiento, empadronamiento de testigos fue lentísimo. Y finalmente, cuando se produce el juicio oral, no se le prestó la debida protección y atención a los testigos que realmente habían visto estos hechos, que son los que llamaron a Carabineros y le dijeron, oiga, las mujeres están pegando en el suelo a la víctima. Claro. ¿Y qué pasa? El individuo está en la característica. Y da la característica. Un hombre alto, delgado, moreno. Y entonces, y Ortega no es nada de eso. No importa. La víctima dice que fue él. Y se acabó la investigación. ¿Por qué? Le reitero. Porque naturalmente está este plurito. Que siempre en el caso, y generalmente es así, digámoslo que es así, generalmente el culpable de una violencia intrafamiliar
o es el conviviente, o el pololo, o el marido Pero del Aldo, marido. cuando se lleva a cabo la investigación, ¿no debería haber un protocolo que todas las policías, aunque sea de cualquier parte de un pueblo chico, da lo mismo de donde sea, tienen que seguir En en Europa cuanto a la es así. investigación? Porque te digo, o sea, según lo que tenemos entendido, cerraron el perímetro en el caso de Navila en 3 metros. Y cuando generalmente se cierra en 50 metros, porque obviamente las evidencias no quedan donde encuentran a la persona, sino 3 metros no es nada. Por otra parte, hay muchos casos que son emblemáticos en nuestro país en donde no se ha visto que se haga justicia o donde las mismas investigaciones han estado viciadas. Lo que sucedió con Matute, que todavía estamos ahí al debe, que no sabemos qué pasó, que la investigación fue extraña o mal hecha, digámoslo literalmente. Lo de Diane Heger también, que no la encontraban, que el cuerpo apareció milagrosamente en el entretecho cuando la policía había revisado el entretecho. Entonces hay una serie de hechos que nos hacen dudar de si están bien preparados o no para ejercer esta pericia. En Alemania, que yo conozco porque viví en Alemania un tiempo, cuando se hace esta investigación, todas las policías están obligadas a levantar un protocolo. No solamente de lo que encontraron, o sino cómo hicieron la investigación, sino que además los procedimientos que aplicaron. Y si no aplicaron correctamente los procedimientos, ese policía le puede costar la exoneración del cuerpo policial. Mi concepto. Yo, claro, estoy hablando, como generalmente yo ejerzo la abogacía desde el punto de vista de la defensa penal. Yo elegí estar al lado de los que nadie quiere estar. Fue mi opción profesional. Eso es ser un defensor penal, estar al lado de los que nadie quiere estar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted toma un caso y se da cuenta que está defendiendo a un inocente y se enfrenta con el poder omnímodo del Estado, que tiene a todas las policías a su disposición, que tiene todos los servicios públicos a su disposición, y al frente está el acusado de un crimen abyecto, ¿Qué es? horroroso, Ah. abyecto, horroroso, repulsivo, toda la opinión pública en su contra. Cuando los jueces se sientan a juzgarlo, se abstraen de aquello, pero son seres humanos, son hombres y mujeres también, y frente a una persona acusada de un crimen horroroso, y está sentado el individuo ahí, con 2 gendarmes al lado, un peto amarillo y una cadena. La tendencia natural es a condenarlo. Es apuntarlo, pero Aldo... Apuntarlo. Bueno, y lo reitero, y con esto culmino. No se olviden, un inocente preso siempre implica un culpable impune y libre.